Earthbound 64, o más conocido como Mother 3, la caída del rey cerdo en Japón, o también denominado como el Earthbound 2, sería la tercera entrega de la saga en Japón, y la segunda en América, ambas precedidas por Earthbound 1, de la Super Nintendo. El juego estaba bajo un exhaustivo desarrollo por parte de las compañías AP Inc. y HAL Laboratory, ambas implicadas en el desarrollo de los juegos anteriores de la franquicia. Fue diseñado por el creador de la serie, Shigesato Itoi, y en el ámbito artístico por Benimaru Ito. Como bien dice el título del mismo, estaba planeado distribuirse para la Nintendo 64 entre finales de los 90, y a inicios del año 2000. Earthbound 64, manejaría una mecánica muy similar a los juegos anteriores de la saga, un juego estilo RPG, con jugabilidad muy parecida a los títulos anteriores. Antes de entrar en combate, el jugador debe acercarse con un enemigo del inframundo. Pero cabe aclarar que existieron ciertos cambios notables a diferencia de los otros títulos de la franquicia. Uno de estos cambios es que, en batalla, las luchas serían en una vista de primera persona y por turnos, además se tenía planeado incorporar el Rumble Pack en la secuencia de lucha, para que se tuviera una mejor experiencia a la hora de jugar. Para los que se preguntan qué es el Rumble Pack, pues, este es un accesorio que se utilizaba en controles de la Nintendo 64, que permitían al jugador sentir vibraciones en determinadas situaciones, al jugar ciertos juegos. Sin embargo, el desarrollador artístico Benimaru Ito, confesó en el E3 de 1997, que no le parecía buena la idea de usar este dispositivo en el juego, ya que estaba preocupado de que el control se volviera más pesado y torpe a la hora de jugar, especialmente, porque la mayoría de las batallas, contarían con un sistema de tiempo limitado. Uno de los objetivos que buscaba el equipo de desarrollo del Earthbound 64, y lo que quizá lo haría mucho más atractivo y original, era conseguir hacer una experiencia única para el jugador, de tal forma que la experiencia de juego fuese única para cada jugador que lo comprase. Es decir, sería mucho más personalizado para cada jugador, dependiendo de cómo vaya avanzando en el juego. Así como en los videojuegos de Pokémon, en el que cada Pokémon se desarrolla de manera única y distinta para cada jugador, Earthbound 64 buscaba lo mismo, que el juego sea mucho más personalizado y único. El proyecto, en un principio, estaba planeado lanzarse para la Nintendo 64 DB, como título inicial de este sistema de expansión, junto con 3 títulos más. Para los que se preguntan qué es la Nintendo 64 DB, pues, este era un dispositivo para la Nintendo 64, que permitía una mayor expansión de memoria en algunos juegos en comparación a la poca capacidad que tenían los cartuchos. Bien, este sistema estaba pensado incorporarse al Earthbound 64 para así, darle una mayor duración al juego, pero sin embargo, debido a que este dispositivo fue un fracaso total en Japón, se optó por un cambio de planes, se decidió por utilizar el tradicional cartucho, pero utilizando su capacidad máxima, que es de 256 megabits, capacidad que tiene el título de la leyenda de Zelda, Ocarina of Time. Los desarrolladores consideraron que para pasarse el juego serían necesarias entre 40 y 60 horas en el caso de jugadores expertos, y más para aquellos que no lo fueran, es decir, el juego sería un juego de dificultad alta, y duración considerable. Respecto al soundtrack que tendría Earthbound 64, pues, prácticamente, se dieron a conocer nulas secuencias musicales. Solamente 2 de ellas se pudieron mostrar al público en los eventos E3 y Space World. Una de estas canciones, el Teitsumairi Village, se tenía pensado colocar en el nivel con el mismo nombre. Aquí un pequeño fragmento de la canción.
Y la segunda secuencia, Etude for Ghosts, sería el tema para la mayoría de las batallas en el juego. Aquí un trozo de dicha secuencia. Si quieres escuchar cada tema completo, en la descripción del video, está el enlace de ambas. El argumento de Earthbound 64, empieza con 10 personajes jugables que deben recorrer un total de 12 áreas, entre los más destacables está Lucas, un joven, Klaus, su hermano gemelo, Flynn, un mozo de la brasa y el padre de los gemelos, Bonnie, el perro de Flynn, etc. El antagonista principal, Porky Minch, que tuvo su aparición en Earthbound, busca en esta ocasión, junto a su armada, el ejército del cerdo enmascarado, someter al mundo a base de la creación de chimeras, criaturas compuestas a partir de distintos animales, o incluso de fusiones entre animal y máquina. Si bien el desarrollo de Earthbound 64 tuvo un muy corto avance durante el año 1996, fue anunciado en el Space World del mismo año, donde se dieron a conocer algunas pocas escenas de lo que sería el juego, mostrando algo del diseño conceptual, y el temprano diseño de uno de los personajes más conocidos, Ness, que al parecer se decidió reemplazarlo tiempo después durante el desarrollo por Lucas, personaje que protagonizaría el Modern 3. Pero no fue sino hasta 1999, cuando se dio a conocer en el Space World del mismo año, un importante y considerable avance del juego. Fue tan asombroso y ambicioso el desarrollo que llevaba el equipo de Earthbound en ese evento, que el sitio especializado en videojuegos, IGN, denominaron al Earthbound 64 como un videojuego muy impresionante por su gran calidad gráfica, por sus controles intuitivos y fáciles de dominar, y por su soundtrack que era muy bien orquestada y memorable. El tráiler y el demo que se dio a conocer, fue tan cautivante para los presentes en el Space World, que lo calificaron como un título excelente para la Nintendo 64, un juego muy comprometedor, incluso lo compararon con el título de la PlayStation Final Fantasy VII, algo que da mucho que decir para lo bueno que iba a ser dicho juego. Sin embargo, el juego fue sometido a continuos retrasos. En primer lugar, la cancelación del juego para la salida al mercado de la Nintendo 64 dio un retardo radical en el desarrollo del juego. Además, el equipo de Earthbound no contaba con la práctica suficiente en el desarrollo de juegos de Nintendo 64, y por si fuera poco, tenían muy poca experiencia en el modelado y diseño de juegos en 3 dimensiones. Por ello, recibieron el apoyo del equipo de desarrollo del Pokémon Stadium en cuanto a animación y diseño en 3D, un apoyo que considero muy bueno, pues el Pokémon Stadium cuenta con unos gráficos estupendos. Pese a esto, el desarrollo fue muy lento y tardado, tanto así que para 1999, tan solo había sido desarrollado un 50% del juego. Incluso, el presidente global de Nintendo, Satoru Iwata, confesó que, los diseños tempranos de Modern 3 eran demasiado audaces, que las especificaciones sobrepasaban la memoria del mismo Nintendo 64, y era un proyecto demasiado ambicioso para ser lanzado antes de que la consola fuera descontinuada. El resultado, el proyecto fue cancelado en el año 2000, por estas causas dichas anteriormente, y porque, consideraban muy inconveniente, lanzar el juego, puesto que la Nintendo 64 estaba en sus últimos días y la GameCube era la consola que lo reemplazaría. No sería, hasta tiempo después, cuando el proyecto volvería a desarrollarse, pero para la Game Boy Advance. El juego, que lleva el nombre de Modern 3, salió en el año 2006, y se lanzó al mercado exclusivamente en Japón, caso parecido con el primer título de la franquicia, Modern 0. En contraposición al Earthbound 64, tendría un modo de juego en 2 dimensiones, pero incluyendo muchos aspectos del proyecto anterior, como la mayoría de los personajes, algunas áreas, y algunos tracks o secuencias musicales.
Aún esto, el proyecto cancelado, es quizá uno de los juegos más ambiciosos que se haya visto por parte de la misma franquicia de Nintendo, tanto así, que debido a muchos inconvenientes, quedó anulado, hasta la salida de Modern 3, juego que aunque es considerado muy buen título, quizá no era tan comprometedor e impresionante como lo sería el Earthbound 64. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, como siempre, den su opinión o sugerencia en los comentarios, y si te gustó el video, pues no olvides suscribirte y darle like al video. Y sin más que agregar me despido, nos vemos en la próxima.